Muy buenas noches, es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Javier Fajardo, director general de JUS México, y quiero darles una muy cordial bienvenida a todas aquellas personas que están conectadas el día de hoy para conocer un poco más acerca del bienestar del sistema respiratorio. Ahora mismo en México estamos viviendo un pico alto respiratorio. Seguramente tendrás algún familiar, conocido, vecino, amigo, o seguramente tú has tenido durante estos días algún problema respiratorio. Luego, en primer lugar, quisiera expresarles mi gratitud por estar acá, por darnos este tiempo y obviamente por dedicarle estos minutos a poder entender un poco más qué herramientas, qué tips, qué cosas podemos hacer para poder respirar mejor, que es algo que lo damos por hecho, pero es esencial y fundamental en nuestras vidas. Definitivamente nos cambia la vida poder respirar bien, cambia en todo el sentido y obviamente abordaremos el tema ahorita en nuestra charla. Así que en JUS tenemos un propósito muy claro, que es hacer el bien. Nosotros estamos convencidos que hacer el bien nos hace bien y por eso decidimos invitar a un profesional de la salud, una persona que tiene obviamente todas las credenciales para que nos oriente y nos pueda compartir tips de bienestar para de una u otra forma mejorar nuestro sistema respiratorio. Eh, Creemos firmemente que la información es poder, creemos firmemente que darle a nuestra gente herramientas para que puedan tener una mejor salud es algo que definitivamente nos enorgullece hacer. Así que, pues quisiera darle la bienvenida a este escenario virtual al doctor Luis Septién y presentarlo, obviamente, como bien corresponde. El doctor Luis Septién es médico internista, neumólogo y broncoscopista. Difícil esa palabra, broncoscopista. Adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, hace su práctica médica en el Hospital Médica Sur y seguramente ustedes lo han visto al doctor Septién en algunos programas de televisión en donde frecuentemente en algunas ocasiones participa compartiendo temas de su práctica médica. Así que doctor Septién, es un gusto que nos acompañe el día de hoy en esta charla de tips para el sistema respiratorio. Le agradecemos de antemano que haya aceptado esta invitación y estoy seguro que la charla y toda la información que nos va a compartir será de mucha utilidad para todas las personas que están conectadas el día de hoy. Así que micrófonos, cámara y demás, obviamente quedan a su disposición, doctor. Muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias Javier y gracias a todos por estar aquí conectados esta noche. Gracias a Mari Carmen Elton por invitarme a dar una charla relacionada con mi tema, que son las enfermedades respiratorias. Y como está enfocada la charla el día de hoy, platicaremos un poquito sobre lo que es la influenza y el COVID. Como ustedes saben, estamos viviendo una etapa aún de cierta forma de pandemia, donde hemos visto todavía muchas enfermedades y ahora no solo exclusivamente influenza y COVID, sino vemos otro tipo de virus que se han presentado en esta temporada y que nos hacen pues estar muy expuestos y a veces tenemos muchas dudas y qué hacemos en el relación o con el tema de las vacunas, quién se beneficia, quién no, qué tratamientos hay al respecto y qué otras terapias o qué otras alternativas tenemos, no necesariamente médicas, para poder abordar este tipo de enfermedades. Entonces, hablarles específicamente de tips para el bienestar respiratorio. Empezaré hablando un poco sobre la infección por el virus de influenza. Como ustedes saben, la infección es una infección respiratoria viral aguda que tiene alta mortalidad durante pandemias. De hecho, cabe mencionar que en esta temporada he visto mucho más casos de influenza que de COVID, que puede también generar brotes esporádicos, que afecta a 10% de la población mundialmente
y 500,000 de muertes al año en el mundo. Entonces, como ven, a veces que pensáramos que la influenza es una simple infección respiratoria viral leve, pues muchas veces puede complicarse, generar neumonía y que los pacientes lleguen a terapia intensiva y pueden terminar con mortalidad. Altamente mutante y generación de nuevas cepas. Y esto nos explica un poco por qué cada año van cambiando las vacunas o por qué van siendo diferentes, precisamente por esta capacidad que tiene el virus de mutar. Vean ustedes, por ejemplo, la actividad en meses en relación a la presentación desde 1982 hasta 2022, la temporada de influenza, donde nosotros vemos el mayor número de casos es en el invierno. Diciembre, enero y febrero y parte de marzo seguimos viendo muchísimos casos de influenza y por eso es importante y siempre recomendamos que la vacuna se aplique siempre en los meses de octubre y noviembre, que es donde nosotros podemos ver, donde podemos generar cierta protección. En relación a este virus, cabe mencionar que este virus pertenece a la familia de los ortomixovirus. Es un virus envuelto y en su genoma tiene un RNA segmentado de cadena única. ¿Por qué les explico esto o por qué es importante? Ustedes seguramente han escuchado el término H1N1, H3N2, H4N5 y precisamente esa terminología se refiere a dos sustancias que se llaman glicoproteínas de superficie. Una se llama hemaglutinina y esta es muy importante porque se une a las células del tracto respiratorio superior y permite la entrada del virus a las células. Y hay otra glicoproteína que se llama neuroaminidasa, es una enzima que ayuda a la replicación del virus dentro de nuestro cuerpo y permite la liberación del virus desde la célula. Vean ustedes un pequeño diagrama, un pequeño ejemplo, como tenemos aquí un virus de influenza, sus diferentes tipos de características, llega al epitelio respiratorio, se adhiere y a través de dos mecanismos, uno que se llama endocitosis, fusión, el virus se esparce dentro de nuestro cuerpo, inicia una síntesis de proteína, se forma este RNA y el virus se empieza a replicar y obviamente se empieza a liberar y así va contagiando las diferentes células de nuestro tracto respiratorio. Entonces, como ustedes ven, podemos tener múltiples combinaciones, H1N1, que fue la pandemia del 2009, la famosa pandemia, pero podemos tener H3N1, H5N1, H7N9. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de combinaciones. Obviamente, las cepas es una pregunta muy común que me hacen, ¿por qué solo la vacuna de COVID, de influenza, perdón, involucra los grupos A y B? Precisamente porque el grupo A afecta a animales, pero también afecta a humanos, se divide en propiedades antigénicas y se puede expandir por la vía respiratoria. El grupo B solo afecta a humanos y no hay subclasificaciones de subtipos. Y hay también virus C y D, nada más para que lo conozcan, pero obviamente los de interés para nosotros son los grupos A y B. Importante el método de transmisión. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Esta se transmite de persona a persona y sobre todo al toser, estornudar. Entonces, la vía de transmisión puede ser contacto directo con personas infectadas, contacto incluso con objetos contaminados, o inhalación de aerosoles cargados de virus. Un punto muy importante aquí, y empiezo con algunos de los tips, siempre lavarnos las manos al entrar y salir de cualquier lugar, de una habitación o de algo. Obviamente esto está enfocado al hospital, pero también es aplicable a otras zonas. Siempre utilizar mascarillas para entrar a los diferentes sitios, sobre todo ahorita en la actualidad que estamos viendo que vuelve a haber conciertos, vuelve a haber estadios abiertos, teatros, cines. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si tenemos alguna persona que esté enferma cerca de nosotros. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Recordemos el periodo de incubación de este virus, que puede ir de 18 a 72 horas, y los síntomas pueden ser muy súbitos, que a veces eso es como nosotros sospechamos que una persona pudiera estar enferma de influenza. Estos síntomas pueden durar hasta 7 días y la debilidad y la tos puede presentarse incluso por semanas. El paciente puede empezar con fiebres, las fiebres pueden ser elevadas hasta 41 grados, que eso es extremadamente elevado, y esta fiebre tiende a durar 2 o 3 días. Escalofríos, debilidad, dolor de las articulaciones que pueden llegar a ser incapacitantes, dolor de cabeza, dolor de músculos, ardor de garganta, tos que principalmente seca, inflamación de la nariz, rinitis o escurrimiento nasal,
las conjuntivas, los ojos rojos también y el dolor muscular. Estos digamos que son los síntomas típicos o característicos de los cuadros de influenza. ¿Y a qué tenemos que tenerle un poco de miedo? Pues si yo desarrollo neumonía, que es una de las complicaciones más frecuentes, y esto lo vemos usualmente en adultos mayores. Puede ser viral primaria, cuando es específicamente por la influenza, que se presenta con fiebre, tos seca, cefalea, dolor de cabeza, perdón, la falta de aire o la coloración azulada de la piel debido a los niveles bajos de oxigenación. Pero también una explicación también bastante frecuente es, ¿puedo yo empezar con una infección viral y complicarse y volverse bacteriana? Se llama bacteriana secundaria. Estos son los tipos de bacterias más frecuentes: estafilococos, estreptococos, influenza. Y aquí ya tengo niveles de oxigenación bajos, la tos cambia, ya no es la típica tos seca, ya es una tos donde tengo reproducción de secreciones, la flema puede ser amarilla, puede ser verdosa, si hago exámenes de laboratorio voy a ver leucocitos elevados, y si hago una radiografía o una tomografía, pues voy a ver cambios crónicos en esto, voy a ver cambios agudos de inflamación en la radiografía de tórax, y sabemos que en pacientes que tienen enfermedades crónicas como bronquitis crónica o enfisema o problemas cardíacos, esto puede agudizar incluso sus enfermedades de base. También tenemos complicaciones no pulmonares, se puede inflamar el corazón, el pericardio, podemos tener sinusitis, podemos tener otitis y algunas neurológicas un poco más raras como un síndrome que se llama Guillain-Barré, que es una parálisis del cuerpo, incluso a meningitis, para que vean al grado donde puede llevarnos un episodio de influenza. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de enfermedad? Obviamente no a todos los pacientes se les indican estas pruebas diagnósticas, solo si va a cambiar mi abordaje terapéutico, si voy a cambiar en algo. Las pruebas que tenemos: número 1, la prueba rápida. El problema de la prueba rápida es que tiene una sensibilidad baja, más o menos 70%, y la tipo B 30%. Tiene la ventaja que es barata y está disponible siempre, y tiene mayor sensibilidad en los 2 primeros días del inicio de los síntomas. Y ya si yo quiero ser mucho más específico, me interesa estar 100% seguro que tengo yo o que mi paciente tiene influenza, entonces hacemos una prueba de PCR, que esta es mucho más sensible y específica, nos detecta resistencia a antivirales incluso, y ya ahora son relativamente más rápidas. Si ustedes recuerdan la pandemia de cuando empezamos hace 4 años, cuando nos queríamos hacer una prueba de PCR, tal vez nos tardaban 4 o 5 días en reportarnos el resultado, y obviamente pues esto afectaba mucho el tratamiento. ¿Cómo voy a prevenir la enfermedad? La vacunación es muy importante. Recordemos que la vacunación nos da aproximadamente un 60% de eficacia contra influenza, tanto tipo A y B. Recordemos que no nos da 100% de inmunidad. Son seguras a partir de los 6 meses de edad, y obviamente la prioridad siempre serán los grupos de riesgo y el personal de salud. Vacunar a todas las embarazadas, sobre todo con la vacuna inactiva. ¿Y quién no se debe de vacunar? Hay que tener cuidado con personas que son alérgicas a la vacuna o a los productos con los que se forma la vacuna. Historia de alguna enfermedad neurológica, por ejemplo, que les mencionaba de esta parálisis de Guillain-Barré en los primeros 6 meses posterior a esta aplicación, o pacientes que están con fiebre en el momento de vacunar o que tienen síntomas respiratorios agudos de un proceso de infección. En estos pacientes no recomendamos la vacunación. Estas son las vacunas que normalmente vemos, es la trivalente y la cuadrivalente, que digamos que estas son las que principalmente llegan a México. Cada una tiene sus recomendaciones. Por ejemplo, esta es arriba de los 65 años, la cuadrivalente de influenza arriba de 6 meses, está arriba de 4 años, ¿no? Entonces es importante conocer qué tipos de vacunas tenemos en nuestro país. Ideal, vacunar a todos los mayores de 6 meses de edad, de preferencia a principios de octubre. Esta vacunación, ¿de qué nos va a funcionar o de qué nos va a servir? Nos va a disminuir los riesgos de hospitalización por enfermedad grave, las neumonías asociadas de la comunidad por influenza y, sobre todo, y algo muy importante, disminuir la mortalidad de niños. ¿Qué efectos adversos de la vacuna puedo yo tener? La verdad es que los síntomas generalmente son mínimos. El dolor en el sitio de vacunación, que puede durarnos 2 días. A veces recomendamos a los pacientes que tomen paracetamol o tomen ibuprofeno, se pongan hielo en el sitio donde los vacunaron. Podemos tener fiebre de bajo grado, un poquito de dolor muscular, dolor de cabeza o algo de fatiga, 1 a 2 días. Y complicaciones serias, la verdad es que las vemos en menos de 1% de los casos. ¿Qué otras medidas tengo yo para protegerme del virus? Es importante controlar este esparcimiento del virus, siempre cubrirnos la nariz y la boca al toser o estornudar. Lavado de manos con jabón y soluciones con alcohol. Si, por ejemplo, voy en el coche o no tengo la posibilidad de lavarme las manos en un momento, siempre tener mi gel CERAC.
y siempre las precauciones estándar y por gotas, los cuidados que yo debo de tener, por ejemplo, utilizar mi cubrebocas, si voy a estornudar, no ponerme la mano en la cara y luego tocar alguna superficie, porque recuerden que el virus puede estar cierto tiempo en las diferentes tipos de superficies. Tratamiento, ¿cuál es el tratamiento para la enfermedad por influenza? Sobre todo influencias no complicadas y de bajo riesgo. Tratamiento de soporte y sintomático, siempre la hidratación es fundamental para los pacientes. Algunos analgésicos y antipiréticos, por ejemplo, como paracetamol, ibuprofeno, naproxeno. No damos aspirina en estos casos por riesgo de una enfermedad que se llama síndrome de Reye. Y obviamente, ya dependiendo de su médico y de su médico tratante, qué tipo de antiviral va a recomendar. Por eso es importante no automedicarnos. Ese es otro tip que les doy. No automedicarnos es fundamental, no empezar a tomar antibióticos o antivirales si no están recetados por un médico o si mi médico no me revisó previamente. En relación al COVID-19 que tenemos, también en relación al COVID-19, este virus pertenece a un grupo diferente, pertenece a los coronavirus beta. La vacunación ha disminuido afortunadamente la tasa de infección, de gravedad y de mortalidad, y se une a un receptor mediante una proteína que se llama proteína pico, proteína spike, para entrar a las células. Tiene más o menos el mismo principio que les mencionaba previamente en el virus de influenza y es más o menos cómo actúa. ¿Qué mecanismos predisponen a una mayor gravedad? Falla al controlar replicación viral y tendencia a la inflamación pulmonar y coagulación vascular diseminada, que esas dos son propiedades específicas que tenía o que hemos descubierto de este virus del COVID, que es capaz de hacer eso a nivel físico y a nivel pulmonar, ¿no? ¿Qué factores son protectores y qué factores son de riesgo? Sabemos que una dieta balanceada, una nutrición suficiente, por ejemplo, siempre necesitamos poner proteínas, siempre necesitamos vegetales, fruta, todo eso es muy importante que lo llevemos en nuestra dieta, llevar una dieta buena, una dieta balanceada, evaluar si yo tengo alguna condición de atopia, por ejemplo, algún tipo de alergia, es importante que mi médico me vea, y obviamente la vacunación contra COVID-19, que más adelante hablaré de vacunas también de esta enfermedad. Factores de riesgo, por ejemplo, pacientes de edad avanzada, pacientes que tienen enfermedades o comorbilidades, por ejemplo, hipertensos, diabéticos, pacientes con insuficiencia cardíaca, niños asmáticos o niños con alguna enfermedad crónica, predilección por sexo masculino, algunas de disparidad raciales o étnicas, cambios en el laboratorio de parámetros o, por ejemplo, cuando detectamos algún tipo de sustancias que se llaman citocinas, pues estas pueden estar alterando y obviamente complicaciones propias de la enfermedad. Vean ustedes, por ejemplo, este es el acumulado de muertes por cada 100,000 personas durante la pandemia de COVID-19. Vean cómo a lo largo de en México, como en febrero del 2021, vean cómo nos incrementó la mortalidad en esta etapa que sabíamos que no había vacunas. Vean la mortalidad hasta dónde llegamos, que fue extremadamente alta. Y posteriormente, después de las vacunas, en enero, febrero del 2021, que fue cuando se empezó a vacunar, vean cómo la mortalidad disminuyó en forma importante. Y esto mucho se lo debemos gracias a las vacunas y a que se tuvo un mejor conocimiento de la enfermedad. Nuevas variantes, por ejemplo, ¿cómo empezaron las variantes? Estas nuevas variantes emergen secuencialmente, distinta afinidad a la virulencia, transmisibilidad, respuesta del huésped. Empezamos con esta cepa en el 2019, que era la Wuhan Hu número 1, después en diciembre de 2020 la Alpha Mu, después, en abril del 2021, la Delta, que fue, si ustedes bien recuerdan, yo creo que las que mejor recuerdan son Delta y Omicron, y actualmente ya estamos en el 2023 viendo diferentes variantes nuevas, con diferentes características, sin embargo, que han cambiado a lo mejor algunos aspectos clínicos, sin embargo, no hemos visto la letalidad o la mortalidad que tenía en el 2021, afortunadamente, con Delta o en algunos casos también incluso con Omicron. Forma de presentación, es decir, algunos pacientes pueden presentarse asintomáticos, pero también podemos evolucionar hacia gravedad y muerte. Los síntomas más frecuentes: tos seca, fiebre, fatiga, dolor muscular y dolor de cabeza. Diarrea en un 19%, a veces había manifestaciones gastrointestinales, y la pérdida del gusto y el apetito, que fueron muy característicos de esta cepa, de la Delta sobre todo,
Lo dejamos de ver en la mayoría de los pacientes y en las cepas nuevas ya no vemos pérdida del gusto, pérdida del apetito y es muy raro. Y sin embargo se pueden presentar ahora otras manifestaciones en piel como estas cosas que se llaman exantema, podemos tener algunos niveles de urticaria y obviamente pues una afección diferente de este virus. ¿Cómo la clasificamos de acuerdo por gravedad? De acuerdo por gravedad puede ser no severa, puede ser severa. ¿Cuándo lo consideramos severo? Cuando los niveles de saturación de oxígeno, por ejemplo, ese es otro tip que les doy esta noche, siempre tengan un oxímetro en casa y es muy importante que nuestros niveles de oxigenación siempre estén arriba de 90%. Si alguien que es sano o que empezó con un cuadro respiratorio empieza a tener niveles abajo de este 90%, algo está mal y pudiéramos estar iniciando con un cuadro de neumonía o serían signos de alguna enfermedad respiratoria severa. Obviamente esto ya implica que vayan a su médico, que vayan al hospital y la severidad ya en grado crítico obviamente requiere probablemente un paciente ventilación mecánica y hay que tomar en cuenta que puede haber complicaciones graves como sepsis o choque séptico y obviamente estos dos cuadros, tanto del severo como del crítico, van a meritar hospitalización. El riesgo de hospitalización también puede ser leve, moderada o alta. El leve vemos, por ejemplo, alteraciones de inmunodeficiencias en pacientes que están trasplantados o en enfermedades autoinmunes, moderados en pacientes que tienen edad avanzada, que son obesos, que tienen diabetes o que tienen EPOC. Y el riesgo bajo de hospitalización no tiene ni riesgo ni moderado ni alto y son pacientes que no tienen un cuadro severo y que pues no meritan hospitalizarse. ¿Cómo voy a hacer yo el diagnóstico de esta enfermedad? Mi prueba, obviamente, la primera de elección, en la medida de lo posible, es PCR. Tenemos alta sensibilidad y especificidad. Falso negativo de 100% en el primer día de los síntomas y falso negativo 20% en el tercer día de los síntomas. ¿Qué otras pruebas puedo yo hacer? La prueba rápida, la de antígeno, tiene la ventaja también, igual que la de influenza, que es una prueba barata, que es rápida y que la puedo hacer en el consultorio, y sobre todo cuando el paciente empieza con síntomas, ya con una prueba de antígeno que me salga positiva, yo estoy seguro que el paciente tiene COVID. Otras veces, al principio de la pandemia, hacíamos unas pruebas de anticuerpos. Sin embargo, ya después de la vacuna, ya esta prueba de anticuerpos ya no era necesaria hacerla y más bien a veces nos podía confundir, ¿no? Estas son algunas características, no me meteré mucho en este tema radiológico, solo para que vean una radiografía normal, vean un paciente con neumonía viral, vean cómo estas manchitas blancas empiezan a florecer en esta parte alta del pulmón y vean cuando un paciente ya tiene neumonía por COVID. Vean todas estas manchas blancas alrededor de los pulmones, estas áreas que ven aquí ustedes son los pulmones, pero obviamente el que llega a urgencias con una radiografía así, pues obviamente muy probablemente no se ve de alta a su casa. Y algo que a lo mejor escucharon alguna vez en los estudios típicos de las tomografías eran estas imágenes que nosotros como médicos les decimos vidrio despulido o vidrio deslustrado. Vean, todo esto era la neumonía por el virus del COVID. Todas estas zonas aquí que parecen como si viéramos a través de un vidrio que esté manchado, por eso le decimos vidrio despulido o vidrio esmerilado. Estas características eran muy específicas. Una vez que nosotros llegaba el paciente y hacíamos un estudio y veíamos esto, antes incluso de la prueba de PCR ya casi estábamos seguros de que los pacientes tenían COVID. ¿Cómo vamos a prevenir la enfermedad? La infección natural por COVID no otorga una respuesta fuerte para prevenir la reinfección. Entonces es importante la vacunación, tomar en cuenta que tenemos diferentes tipos de vacunas. Tenemos, por un lado, bueno, algo importante también es la capacidad de cada país de tener vacunas. Por ejemplo, este es un mapa a nivel mundial, donde nosotros vemos países que no tienen vacunas disponibles. Vean, por algunas áreas de África y de Asia todavía no tienen vacunas. Afortunadamente en México sí ya tenemos vacunas. Como ustedes saben, hace algunos meses, recientemente, específicamente en diciembre, llegaron por fin las vacunas, sobre todo Pfizer y Moderna, que ya se pueden aplicar en México, porque previamente a esto solo teníamos la vacuna de Abdala y teníamos la vacuna de Sputnik. Sin embargo, estas dos vacunas no eran recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, entonces obviamente pues eso nos ponía un poquito en tela de juicio de si las teníamos que utilizar o no. Vean ustedes también en relación a COVID la diferencia de cómo se fue modificando la mortalidad de acuerdo a la aparición de vacunas. Vean estos picos de mortalidad, exceso de mortalidad estimada y qué sucedió cuando empezamos las vacunas. Vean, después de cierto tiempo, el efecto de las vacunas hizo que la mortalidad haya disminuido en forma importante.
Entonces, ¿qué diferentes tipos de vacunas tenemos? Como ustedes saben, tampoco me voy a meter, no es mi idea presentarles toda la información de las vacunas, pues solo que sepan cuáles existen. Tenemos Pfizer, tenemos Moderna, ya afortunadamente en México, AstraZeneca, que se vacunaron bastantes pacientes con ella. A lo mejor esta era la que podía tener un poquito más de efectos adversos o de lo que se vio más. Tenemos Sputnik. Tenemos algunas otras que estaban en vías de desarrollo, que siguen en vías de desarrollo, que utilizaban vectores virales. Tenemos la famosa Sinovac, que se hacía con virus inactivos, que ya ahorita ya tampoco la tenemos en México, y muchas publicaciones al respecto de vacunas. Y la conclusión de estos estudios de vacunas, de la eficacia y seguridad de las vacunas de COVID-19, era que comparadas con placebo, la mayoría de las vacunas reducen la proporción de pacientes con COVID-19. Algunas también disminuyen la enfermedad grave o crítica, que precisamente esto es lo que nosotros buscamos con la vacuna. Es verdad que ni en influenza ni en COVID nos van a dar una protección de 100%, pero lo que sí hemos visto es que vamos a disminuir la gravedad de los casos, el riesgo de padecer neumonía y el riesgo de mortalidad. Después tenemos también algo que se llama síndrome post-COVID o COVID prolongado. A lo mejor lo han escuchado o a lo mejor alguno de ustedes lo ha padecido. Es un síndrome que aún todavía no está bien comprendido de qué es lo que sucede y se sospecha que se debe a un pobre aclaramiento viral, o sea, el virus se mantiene de cierta forma, a pesar de que ya se eliminó casi por completo, ciertas partículas de virus nos siguen haciendo daño, o esta inflamación persistente o incluso algo de autoinmunidad. Lo que vemos que los grupos más afectados van a ser adultos mayores, mujeres o con antecedente de COVID grave, ¿no? Entonces, tenemos deficiencia de algunas células que no se liberó por completo el virus, el paciente se sigue sintiendo mal, entonces esto nos lleva a pensar que el paciente tiene un COVID largo o un COVID prolongado. Estos, por ejemplo, ¿dónde lo vamos a ver más frecuente? En pacientes que tuvieron neumonía, síndrome agudo post-COVID 50.9%, la persistencia más frecuente de los síntomas que nosotros vemos en el post-COVID, fatiga, sensación de falta de aire, tos, dolor de cabeza, que eran los que eran muchísimo más frecuentes. ¿Y cómo le hacíamos el seguimiento a esta enfermedad? A través de dos estudios. Uno eran estudios de imágenes, ver si los pacientes no habían quedado con cicatrices en el pulmón, algo que se llama fibrosis, y hacíamos estudios también funcionales respiratorios para ver la capacidad pulmonar de cada paciente y ver en qué podíamos ayudarles desde el punto de vista médico para que mejorara eso. Tratamiento de COVID, obviamente muy importante el aislamiento de por lo menos 5 días. Sin embargo, muchas veces para que nosotros veamos realmente un aclaramiento viral tardamos entre 7 y 10 días. También recomendamos medicamentos para la fiebre, rehidratación, llevar una alimentación adecuada y siempre tener los datos de alarma. Si alguien sigue febril, si yo veo que mis niveles de saturación de oxígeno por mi oxímetro están bajos, obviamente esos son datos de alarma y eso implica que tengo que ir con mi médico o tengo que ir al hospital. Recuerden también como tip, no se recomienda el uso de antibióticos o profilaxis antibiótica. Era una práctica muy común que decía, uy, estoy cerca de alguien con COVID, yo me voy a tomar este antibiótico, voy a tomarme ivermectina, citromicina o diferentes tipos de medicamentos que se utilizaron durante la pandemia para tratar de no enfermarme. Pero obviamente esto es un error y esta es una práctica que no recomendamos ni en esa época ni actualmente les recomiendo nada. Ahora entraremos en un punto ya casi para terminar, algo muy interesante, que es la aromaterapia en enfermedades respiratorias. ¿Qué papel realmente juega la aromaterapia y por qué nos puede ser de utilidad para prevenir las infecciones respiratorias? La aromaterapia no es algo nuevo, es algo que ya ha existido a lo largo de los siglos. Incluso los egipcios la utilizaban como métodos en su parte médica para curar diferentes tipos de enfermedades. Sabemos que como actúan este tipo de aromaterapia, tenemos por un lado las moléculas aromáticas de diferentes tipos que van a entrar a través de las neuronas, obviamente a través de la cavidad nasal, se van a estimular estas neuronas olfativas y estas van a ir directamente o se van a comunicar con el bulbo olfatorio y del bulbo olfatorio se van a ir directamente al sistema límbico del cerebro. Entonces, obviamente la aromaterapia va a tener un papel muy importante en las enfermedades respiratorias. Recordemos que es una terapia alternativa, no es el tratamiento de todas las enfermedades respiratorias. Esta aromaterapia utiliza aceites esenciales que provienen de plantas, de cortezas, de hierbas y también de flores,
que nos van a promover el bienestar físico y psicológico. Ya vimos que afecta el sistema límbico y esto puede ser de gran ayuda. Mejora la calidad de vida en personas con enfermedades crónicas, también se ha visto, y también se ha visto que puede mejorar el sueño de los pacientes, y sabemos que el sueño está muy directamente relacionado con la parte del sistema inmunológico. Una persona que duerme bien, que descansa, su sistema inmune va a ser más fuerte. Estos son los diferentes, ya vimos durante la charla que el tratamiento sintomático y de soporte es fundamental, y siempre iniciarlo en etapas tempranas, siempre lo vamos a considerar de primera línea. Obviamente, pues, ¿qué les puedo decir a ustedes de los productos? Ustedes los conocen muy bien. Lo que está enfocado mucho a la parte respiratoria es el aceite de eucalipto, el famoso Eucasol, la crema de tomillo, el aceite y la esencia para baño de quinasia y de ginseng siberiano. Este aceite de eucalipto está enfocado a mejorar síntomas respiratorios y puede ser de mayor utilidad en época fría, sobre todo en el invierno. El Eucasol es un spray a base de aceites esenciales de eucalipto, alcanfor y menta. Y algo nuevo en relación al Eucasol son las sales de Eucasol, que son vapores en un baño de inmersión que descongestionan las vías respiratorias. Se puede hacer en un baño de pies o en una tina, y esto puede tener un efecto refrescante y reconfortante potenciado. Y obviamente también puede ser calmante y suavizante de piel por las propiedades que puede llegar a tener, ¿no? Obviamente también el tomillo alivia la tos, estados gripales, por ejemplo, comunes. Está relacionado también con influenza y COVID y resfriado común. No es que los curen, pero nos puede ser como una terapia sintomática que nos va a ayudar. La equinacia y el ginseng es antibiótico vegetal y puede estimular el rendimiento físico y mental. Y el óleo 31 puede mejorar el cuerpo cortado y el dolor de cabeza, y sabemos que es 31 porque tiene o cuenta con 31 aceites esenciales, ¿no? El eucalipto se ha usado a lo largo del tiempo, de todos diferentes tipos de eucalipto, y creo que Eucasol cumple esos requisitos. Tiene la ventaja que es desinfectante del aire, puede brindar una sensación de confort al respirar el aroma de sus hierbas, y despeja la mente y puede ayudar a despertar los sentidos, ¿no? Obviamente, pues de esto ustedes conocen muchísimo más que yo. También está descrito la crema y la esencia de tomillo, que a través de masaje al cuello, a la espalda y a las plantas de los pies nos va a dar una sensación de bienestar, y que también nos puede ayudar a los cambios bruscos de clima. Y los vapores en un baño de inmersión van a aliviar tos, descongestionan las vías respiratorias, ¿no? Entonces yo creo que todos estos aceite de eucalipto despeja los pensamientos y es estimulante, purifica el ambiente y también devuelve, nos da la capacidad de respirar libremente. También tenemos la esencia para baño de quinasia y de ginseng siberiano, sensación de bienestar ante una baja de defensas, por ejemplo, gente que está enferma, que tiene el sistema inmune alterado, mejora la concentración y la capacidad intelectual, y el olor que transmite puede transmitir pues diferentes situaciones, ¿no? Y también está descrito el aceite de tea tree, que puede ser renovación celular, reconforta la piel, brinda efectos suavizantes y mejora la elasticidad de la piel. En fin, muchos de todos estos productos que acabo de mencionar, que ustedes conocen bien, pues están muy enfocados al sistema respiratorio y al sistema inmune, y otras propiedades que tienen, que los hacen un muy buen armamento para una terapia alternativa y de complemento de estas enfermedades respiratorias que les he hablado. Ya para terminar, para concluir, clínicamente no es posible diferenciar influenza de COVID-19 a veces desde el punto de vista clínico. Entonces, en caso de sospecha, siempre hacemos otras pruebas. De hecho, una tendencia actual cuando nos llega un paciente con enfermedades respiratorias es hacerles tanto prueba de PCR, tanto prueba de antígeno para COVID y para influenza, para nosotros poder detectar cuál de estas dos es y poder dar el tratamiento adecuado. Aplicar la vacuna de COVID influenza al mismo tiempo, esa es otra pregunta que me hacen. Las guías internacionales dicen que sí. En mi particular punto de vista, yo prefiero primero aplicar una y luego la otra por la respuesta inmunológica y por si el paciente tiene algún efecto adverso, saber por lo menos si fue a la vacuna de COVID o a la vacuna de influenza. La prueba de elección para las dos enfermedades sabemos que es la prueba de PCR. Si quiero estar 100% seguro, tengo que hacer esta prueba.
En los casos leves, que afortunadamente es la mayoría de los casos, se recomienda únicamente el tratamiento sintomático y de soporte. Y aquí creo que juega un papel muy importante lo que les acabo de mencionar de la aromaterapia y todo el armamento que ustedes tienen para abordar a las personas, tener la oportunidad de complementar el tratamiento de COVID e influenza con todo esto. Y no olvidar que las vacunas son el mejor método de prevención y de muerte y hospitalización por COVID y por influenza. Y obviamente nuestras medidas generales de higiene, llevar una dieta balanceada, una dieta adecuada, rica en vegetales, rica en frutas y sobre todo, y lo más importante, seguir utilizando el cubrebocas, el lavado de manos, las higiene de la parte respiratoria, si vamos a toser, no utilizar la mano. Entonces, creo que eso es todo. Esto es muy importante y son, creo que, tips que les serán de gran ayuda para prevenir infecciones respiratorias. Y gracias por su atención. Dejo algunos datos por si alguien en algún momento me quisiera consultar algún punto de su interés. Muchas gracias. Pues buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctor Septién. Como siempre, muy interesante. Temas que a veces desconocemos y más como que a veces nos relajamos un poco porque creemos que ya terminó todo esto. Y bueno, actualmente efectivamente hay, como bien lo menciona, hay mucha influenza y bueno, pues qué mejor que tener la recomendación de un médico especialista y qué mejor también que tener la parte de poder, nosotros que estamos muy al alcance de estos maravillosos productos, prevenir constantemente con nuestros productos. Muchísimas gracias y por aquí está Javier con nosotros. Javier, gracias por el tiempo y a todas las personas que se conectaron. Deseamos que haya sido de gran ayuda esta capacitación, esta información, ¿no? Para poder conocer más y estar en mejores condiciones. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Septién. Un saludo a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.